Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Territorio Sudaca, en el que, bueno, vamos a hablar de un tema que nos han, bueno, por lo menos a mí me lo han pedido bastante, que es hablar sobre esto de si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón, y bueno, pues vamos a charlar de esos temas porque no es algo nuevo, vamos a ser honestos, no es algo nuevo lo que hace Sheinbaum ni lo que hace Maduro, ya hubo otros casos como Castillo, Evo Morales, bueno, muy común en territorios de la América Española, pero antes que eso vamos a pasar a saludar. Vamos a empezar con el invitado. Antonio, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con ustedes y un tema que seguro nos va a inspirar. Sí, también nos van a dar. Eso También. seguro, seguro. Pues nada, Emilio, ¿qué tal? De Venezuela provincial. Hola Adrián, pues encantado de compartir una vez más en tu canal, en Decíamos Ayer, y también con nuestros amigos como lo son Antonio Efraín, ¿no? Para hablar de este tema tan polémico. Y por último, y no menos importante, Efraín, que voy a decir una cosa, la canción que se ha puesto hoy al empezar el directo es autoría de Efraín, así que nada, dejen un comentario a ver qué os ha parecido, yo creo que está magnífica. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Como siempre, un placer estar aquí con todos ustedes, ¿no? Y compartiendo con nuestro público, ¿no? Aquí en un domingo ameno, ¿no? Para hablar, bueno, de temas de estos polémicos que provocan muchas mentadas de madre, ¿no? Pero que siempre nos hacen pasar un rato agradable peleándonos con la humanidad entera, ¿no? Sí, ahora que ponen, a veces, cuando salen estas cosas, a veces como que ponen a prueba, ¿no? Tu esperanza en la humanidad. Decís, ¿esto en serio? ¿En serio? No, no tenía otra cosa que decir, porque mira que en México están pasando cosas. No es que sea un país que tiene sus problemas con el narcotráfico, tiene otros problemas, más que centrarse en algo que pasó hace 500 años y que tal vez, pues bueno, ya los historiadores se están poniendo de acuerdo, están sacando lo que ocurrió hace tanto tiempo. Pero bueno, vamos a empezar, si quieren, por el mismo orden, a ver cada uno que lance su opinión y después nos lanzamos un poco más tertulia. Así que, si quieres, Antonio, tú primero, ¿cuáles tus impresiones de esto que dijo Sheinbaum? Sí, bueno, en fin, esto es una payasada recurrente, que por desgracia estamos muy habituados cada X tiempo, pero a mí siempre me gusta resaltar, Adrián, que esto no es solo un problema de México, porque esto lo está promocionando la misma España. O sea, recordemos que aquí tenemos un ministro, el tal Urtasun, nieto de falangista, por cierto, que dice que hay que descolonizar los museos, ¿no? Cuando habla de descolonizar los museos, no sabemos si es que le va a pedir a Francia algo por la visita que nos hizo Napoleón. No lo ha aclarado. Creo que no, ¿eh? Me da la impresión. Pero nada, esto es una payasada recurrente que cada X tiempo vuelve. La misma España lo promociona y hasta lo financia. Y es no sé si decirlo, una esquizofrenia, un suicidio. Efraín, una tertulia que tuvimos no hace mucho, decía que lo que estamos viviendo sería hasta divertido si no fuera tan trágico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues por desgracia es que es algo que envuelve a todo el mundo hispano. En el caso de Sheinbaum, o como se pronuncie, pues yo creo que se le añade algo más a la tragicomedia, la nula vinculación que sus antepasados tienen con México. Te quiero decir, hasta donde yo sé, ella es descendiente de Askenazis de Letonia y de Bulgaria, tengo entendido. Los Askenazis, de hecho, son poblaciones mestizas de hebreos con otras poblaciones europeas, y ella habla, pues no sé, como si fuera la hija perdida de Moctezuma, algo así, cuando precisamente los descendientes de Moctezuma están integrados a la nobleza española. Uno de ellos fue fundador de la Guardia Civil y hay uno de ellos pues que defiende el legado hispano. Entonces yo creo que eso lo resume a la perfección. Lo que sí, pues esto es una estrategia, no es nueva, ya lo sabemos, no es exclusiva del ámbito político al que pertenece Sheinbaum. Esto lo hemos podido escuchar mucha gente que se dice de derecha, liberal y todas estas etiquetas, pero sí es cierto que a raíz del Foro de Sao Paulo, fundado por Fidel y Lula, en el año 90, pues la leyenda negra como que coge carrerilla además como un arma política, ¿no? Esto sí es cierto, y Sheinbaum al final, pues, producto de todo esto. Igual que te decía, los orígenes de Sheinbaum, bueno, López AMLO, el famoso AMLO, que no sé si es nieto o bisnieto de Cántabro, era igual o peor que ella, con un odio irracional a los españoles. No sé qué es peor, ¿verdad? No lo sé. Vamos contigo, Emilio. Bueno, como bien dice Antonio, es verdad, esto no es de ahora, esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Recordemos a Hugo Chávez a finales de los 90 con toda esta retórica antiespañola, ¿no?
con las caídas de las primeras estatuas de Colón en el continente americano en Caracas, ¿no? Donde todos esos círculos bolivarianos tirando con cadenas y con cuerdas, pues la estatua de Cristóbal Colón en Caracas. Me acuerdo todavía de esa imagen y después desaparecieron todas las estatuas de Colón en el territorio nacional, en el Paseo Colón en Puerto La Cruz. Desapareció la estatua y le cambiaron el nombre, ¿no? O sea, que ya viene de vieja data. Y acordémonos de ese famoso de ¿por qué no te callas? Que le dijo Juan Carlos I a Chávez, ¿no? En la cumbre iberoamericana, ¿no? Que en ese momento Chávez estaba pues sacando bilis, por no decir otra cosa, en contra de la dinastía de los Borbones y la monarquía hispánica en general durante los 300 años que tuvo presencia en la América española, ¿no? Pero hay que decirlo y dejarlo claro, esta es una retórica sobre un inexistente colonialismo hispano, ¿no? Que intentaba ocultar un proceso supuesto de colonización institucional, ¿no? Porque es lo que lleva, ¿no? Ocultar pues este proceso de colonización institucional llevado a cabo sobre todo por el socialismo del siglo XXI, ¿no? Que es implacable y real y que ha llevado a países como Venezuela pues a la degradación económica, social y democrática y la ha convertido pues en un país arruinado por el socialismo, demagogo y violento, ¿no? Pero también hay que reconocer algo que estaba diciendo Antonio, ¿no? Que la leyenda negra antiespañola en Hispanoamérica lamentablemente es transversal, ¿no? Se da tanto en la derecha como en la izquierda. Ahí está el caso de Javier Milei en la Argentina, diciendo el falso postulado de que el imperio español reventaba impuestos a la Argentina y por eso tuvo que venir San Martín, ¿no? Y declaró la independencia. Todo un bulo, porque hay que decirlo, en la América Española se pagaban muchos menos impuestos que la propia península, ¿no? Y bueno, y con el tema de las independencias sale a resaltar el nacionalismo más rancio en los países hispanoamericanos, aunque hay que reconocer que los gobiernos de izquierda son más extremistas, ¿no? Inclusive en lo que es la temática indigenista, ¿no? Por poner un ejemplo está el caso de Evo Morales en Bolivia, que curiosamente salió por Twitter recientemente atacando al gobierno de España por otorgar el asilo político a Edmundo González, ¿no? A este político que se dice que ganó las elecciones en Venezuela, ¿no? Y llamando colonialista, curiosamente, a Pedro Sánchez, ¿no? Cosas de estas retóricas incomprensibles, ¿no? Y bueno, ya ni hablar de Claudia Sheinbaum en México, ¿no? Que es más de lo mismo. O sea, vienen aplicando justamente esta retórica para ocultar todos los problemas que hay en sus países y sobre todo pues ese proceso de colonización institucional llevado a cabo por ese mismo socialismo como ocurrió en Venezuela y como está ocurriendo en México, ¿no? Con Morena y la colonización institucional que está llevando en México. Yo eso, cuando comentaste lo de Evo Morales, se me vino, cuando pasó, me acuerdo se me vino a la cabeza esta escena de los Simpsons, que está Rusia diciendo, no sé qué de la Unión Soviética, y toca un botón y se da vuelta, y aparece el muro de Berlín. Es que me imaginaba a Pedro Sánchez tocando el botón, y salía otra vez, Imperio Español, ¡pum! Y surge todo otra vez. Sí, que sale como Lenin, ¿no? Eso, sale Felipe II ahí. Pero en vez de Lenin, Felipe II, algo así. Pues venga, Efraín, terminamos contigo. Hola, bueno, entonces, bueno, sí, con algún matiz yo estoy bastante de acuerdo con la línea de mis dos compañeros, ¿no? Y para ahondar más todavía, es que como yo he dicho una y otra vez en todos los podcasts que hemos hecho tocando la temática de la actualidad, ¿no? Y bueno, y quizás soy un poco cansino al respecto, ¿no? El que se haya calado todos los podcasts que los habrá, ¿no? Alguien lo habrá. que, que no, es que para mí en la actualidad la leyenda negra creo que es una realidad incuestionable, que la leyenda negra en la actualidad la sostiene casi exclusivamente la izquierda, ¿no? Más allá de algún hecho puntual, ¿no? Como pudo citar Emilio, eso. Pero en la actualidad la fuerza motriz, la fuerza que está detrás de la propaganda de hispanofobia, ¿no? Y antiespañola es la izquierda, ¿no? La izquierda, y es en todas partes, ¿no? Tanto en Hispanoamérica como en la propia España y como también en el resto del mundo, ¿no? Porque como incluso cuando aquel podcast
que tocamos el tema de Hollywood en la actualidad con la leyenda negra, decimos que al menos en la actualidad detrás de eso están los progres estadounidenses o los progres, o sea, siempre en la actualidad la izquierda es la que tiene el interés de sacar adelante, de llevar adelante la leyenda negra y atacar el legado hispánico, ¿no? Y lo hacen porque se han casado con uno de esos inventos de esta izquierda nueva, que en realidad es muy rancia, es la misma izquierda rancia, esta izquierda neomarxista del siglo XXI, ¿no? Que es el indigenismo, ¿no? Así como han buscado y han instrumentalizado el feminismo la agenda LGTBQ o como se llame, o sea, también han recurrido al indigenismo, ¿no? Y a través de ese indigenismo marxista o neomarxista, populista, es que se han casado, ¿no? Con la leyenda negra, ¿no? Y uno recuerda, ¿no? Aunque ahora parece que fue hace un siglo, ¿no? Que cuando se celebró el quinto centenario, ni siquiera entonces, ni siquiera la izquierda estaba en ese plan, ¿no? O sea que esto es un fenómeno que viene más bien y sobre todo a partir de la llegada del arribo del chavismo, ¿no? Con sus diversas sucursales ideológicas en toda Hispanoamérica y en España, ¿no? Que como yo he dicho en otros podcasts, Chávez fue el que introdujo el antiespañolismo y la hispanofobia en Venezuela, que antes prácticamente era un fenómeno marginal, ¿no? Ni existía, ¿no? Y entonces, bueno, entonces por eso no es de sorprender que en la actualidad la izquierda y cada cierto tiempo protagonicen un numerito, un teatrillo como el que protagonizó la señora Sheinbaum. eh, Igual me sumo a lo que dijo Antonio, o sea, como se pronuncie, ¿no? Si no lo pronuncio bien, bueno, me da culpa, pero bueno, la señora Sheinbaum, que lo que hizo fue continuar con lo que había iniciado su padre político, su mentor espiritual, que es Andrés Manuel López Obrador, que, bueno, seguramente lo desarrollaremos mejor más adelante, que comenzó este tema puntual, este teatrillo con el tema de la famosa petición de perdón y la carta aquella y todo eso. Entonces, bueno, entonces cada cierto tiempo la izquierda chavista o peochavista hispanoamericana salta al ruedo con alguna de estas cosas, como vimos también con el número teatral de los payasos de uniforme de Maduro y todas esas cosas. Bueno, y entonces, y lo lamentable es que aquí en España se hace eco, como bien dice Antonio, se hace, y Emilio, se hace eco la sucursal local, ¿no? La de la izquierda radical. O sea, yo, en mi opinión, vamos, en sentido puedo ser un poco, seré el más tibio posiblemente, porque a mí, mi opinión, más allá de la leyenda negra o no, es que para mí Sheinbaum lo que intentaba, y no sé, por lo menos acá en España sí que unos días generó cierta polémica, sí que se estuvo hablando y tal, pero para mí es como una cortina de humo. Me voy a decir esto, y aunque el rey en el futuro, digamos, el mes que viene, pida perdón y tal, va a surgir otra cosa, otro motivo para decir, bueno, esto es otro. Porque ella lo que no quiere, me parece a mí, es hablar de los temas que realmente importan en México, los problemas internos que tienen, o los problemas que tiene Venezuela o Perú internamente. Entonces es como un discurso, bueno, te doy esto para ver si así hablando de otros temas, se va alimentando y tal. Entonces va a ser una rueda de no acabar, aunque se pida perdón y tal. Sí que es verdad, por ejemplo, con lo del tema de la descolonización de los museos, que me parece, decís, pero ¿cómo vas a descolonizarlos? Al final el museo se va a quedar vacío, porque al final son museos, es la península ibérica, yo creo que toda Europa es un sitio mestizo, se va intercambiando. Las culturas fueron otros, los griegos estuvieron acá, los fenicios, bueno, los cartagineses, los romanos, entonces al final vas a dejar el museo vacío, es que no va a quedar nada. Pero bueno, yo sí que, y acá lanzo ahí la polémica, yo sí que creo que España tiene que pedir perdón por una cosa, por no habernos dejado todos esos políticos allí. Se los pueden haber llevado, ¿sabes? Los pueden haber cogido, ¿sabes? Y se los llevaban de vuelta, ¿sabes? Porque en el fondo, eso se los dejaron ahí. O sea, macho, no, llévenselos de vuelta. No, pero la Sheinbaum no aplica, porque esta es inmigración muy reciente de Letonia. Eso también es verdad, eso también es un fallo ahí de es que la Sheinbaum, Adrián, la Sheinbaum no aplica por ningún lado, o sea, no hay por dónde agarrarlo. O sea, es una cosa, dentro de todo este surrealismo mágico que estamos viviendo, la Sheinbaum probablemente tiene la graduación más alta, ¿no? Es como los whisky, los tequilas, estos que van subiendo de graduación, pues la Sheinbaum va un poco más allá, ¿no?
Ah, sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo eso son cortinas de humo, igual que lo que estamos viviendo aquí en España, ¿no? Sí. Aquí, con todo este proceso vergonzoso que se está viendo desde corrupción del gobierno, pues bueno, pues te meten unos audios de hace un montón de años, ahora escándalos sexuales de Íñigo Rejón, no sé qué, no sé cuánto, pero al final no te estás enterando de cosas que son mucho más graves. México es un país que sabemos que tiene problemas muy graves de violencia, de narcotráfico, que no saben ni quieren resolver. La política esa de ANLO de abrazos a los narcos, pues ha sido un absoluto desastre. Y Esas bueno, cabezas que, perdón Antonio, esas cabezas que cortan allá en México es culpa de los españoles, ¿eh? sí, sí, claro. También, Y entonces, también. no, y claro, y hay otra cosa que a mí me gustaría meter el dedo en esa llaga. Te quiero decir, cuando se dice de pedir perdón, yo no entiendo cómo se puede pedir perdón por lo que han hecho, lo que supuestamente han hecho otros. Pero sí, es como si un día, pues no sé, un bisabuelo mío le pegó un guantazo a un vecino y ahora voy yo al bisnieto del vecino y le pido perdón. Oiga, ¿qué sentido tiene? Es que yo no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo. Eh, de hecho, es que volvemos a la incomprensión sobre nuestra historia, ¿no? Porque la conquista de México no es una historia española, la conquista, o como se entiende España, la España europea me refiero, es una historia española, mexicana, antillana, caribeña, que luego tiene su repercusión. Es la historia de todo un mundo. Ujú. Y claro, también es verdad que muchas veces en España yo creo que perdemos el norte en el sentido de nosotros, o sea, tan malo es la versión indigenista de decir, no, los españoles llegaron y robaron el oro, como decir, fuimos y les dimos cultura. No, no. No seremos los primos, los sobrinos, pero los descendientes directos de los conquistadores, de los gobernadores, de los pobladores, son los hispanoamericanos, ¿no? Y claro, pero con Ujú. estas payasadas, toda esa perspectiva que es mucho más grande, yo creo, mucho más rica, pues se pierde. Y con eso que conseguimos, pues desviar la atención de los problemas, lógicamente, y luego pedir perdón de qué y por qué. O sea, no sé, van a pedir perdón, por ejemplo, en España, nos van a pedir perdón los descendientes de los fenicios, de los romanos, de los griegos, de los cartagineses, de Es que los es un no acabar, godos, es que no de los llegaría hasta... suevos, de los vándalos, de los alanos, de los vikingos, de los moros. Ah, bueno, porque tú sabes que aquí desde el siglo XIX se nos vende la leyenda rosa de que todo lo bueno se lo debemos a los moros, ¿no? Por lo visto, los almohades, los almorávides, los benimerín entraron aquí tocando las palmas, ¿no? Entonces, es que es tan Es ridículo, que por desgracia es un ridículo de una naturaleza política que ya está enquistada, ¿eh? Sí, yo eso, y ya te dejo, Efraín, coincido contigo, Antonio, es que muchos estamos viendo la historia de esta época, siglo XVI, XVII, con el prisma, y esto Daniel Quillué, por favor, perdóname, yo creo que es problema del siglo XIX, que estamos viendo el prisma del Estado-Nación como si ese Estado-Nación hubiese sido lo mismo, y no, es otra cosa distinta, se fue transformando. E incluso la primera intento de creación en España de un Estado-Nación, como lo entendemos hoy en día, era el Estado-Nación imperial, es decir, eran España de ambos hemisferios. Ese fue el primer intento de crear un Estado-Nación. Y ahí se incluía todo. Y no hay que olvidar ese Claro. detalle. Sí. Entonces, Sí, qué bueno. pero Sí, qué bueno, Adrián, que dices eso, porque, claro, toda esta leyenda negra viene con la creación de las nuevas repúblicas en el siglo XIX, que tienen que, pues, sacar afuera pues, el sustento de las mismas repúblicas, ¿no? Y entonces hay que decir que fuimos sometidos por España y que fuimos invadidos, ¿no? Y en el caso de México, sobre todo, esa excusa para dejar la existencia del Estado mexicano tiene que venir de un pasado glorioso prehispánico, ¿no? Y el mito del buen salvaje, lejos de las idealizaciones hechas también por Galeano y otros indigenistas, pues las tribus nativas tienen sus matices brutales y abominables, pero su beatificación por parte de la historia oficial pues nos impiden verlos como seres humanos que son, con sus virtudes culturales, pero también con sus propias oscuridades, hay que decirlo así, ¿no? Y investigaciones antropológicas, excursiones de investigadores a las tribus indígenas también, e incluso la película, no sé si se acuerdan de Terror Holocausto Caníbal, ¿se acuerdan de uh-huh. esa película? Sí, Bueno, han contribuido a derrumbar parte del mito del buen salvaje, ¿no? De nuestra conciencia colectiva. Sin embargo, el poder de los grupos populistas
la censura de la historia oficial y el tabú del racismo, porque hay que decirlo, eso también nos impiden pues investigar y descubrir pues en las instituciones de América las verdades del indígena americano. El indígena sigue siendo pues un ser casi beato, su historia es incuestionable, su imagen como un ser noble y pacífico en armonía con la naturaleza perdura en la historia oficial, casi que una historia de una comuna hippie, podríamos decirlo así, ¿no? Y bueno, y es obligatorio que se le venere, aunque esta imagen pues no corresponda a la realidad, ¿no? Y como hemos dicho, presidentes como Evo Morales y el fallecido Hugo Chávez se dieron la tarea de elevar el populismo y el indigenismo hasta niveles incuestionables, lo mismo que los grupos populistas en todo el continente de habla hispana, ¿no? Y el mito del buen salvaje sirve, chicos, como un arma política para servir en causas populistas y conseguir el apoyo fanático de las masas indígenas de nuestros países hispanos. Se ha vuelto un concepto incuestionable y hay que decirlo, un ídolo de pies de barro usado por charlatanes y demagogos de la extrema izquierda sobre todo, ¿no? Y bueno, la tarea revisionista en América es el de derrumbar ese mito, es el de estudiar las culturas indígenas con todos sus rasgos, tanto positivos como negativos, y derribar pues un ídolo falso y derribar las mentiras de la izquierda, de la derecha, sobre todo en el proceso de independencias, mal llamadas independencias, o secesiones, como queramos llamarlo, o guerras civiles. Y bueno, de esas mentiras de los grupos indigenistas y de los nuevos caciques que viven a expensas de la masa, porque recordemos que todo esto viene financiado inclusive hasta del exterior, ¿no? Desde Inglaterra, por no seguir diciéndolo de otra manera. Uy, escucho un poco de eco. ¿Aló? No, bueno, que no sé si Emilio ya acabó. Sí. 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 No, que yo quería mencionar a propósito de, antes de que se me olvide, ¿no? Y a propósito de lo que decía Antonio, ¿no? Que del tema del perdón, ¿no? Porque este es un tema donde a lo mejor me voy a extender un poquito, ¿no? Pero es que me toca mucho el tema del perdón, por lo menos cuando tú lo ves en el terreno legal, ¿no? Que es uno de los terrenos que es más sangreante, ¿no? Cuando un delincuente comete un delito, especialmente un crimen, un asesinato, eso. Entonces vemos que pidiendo perdón busca que le apliquen un atenuante, una rebaja de condena o tal, ¿no? Entonces, y claro, por supuesto, es un tema totalmente cínico, hipócrita, ¿no? Porque no es algo que realmente esté pidiendo perdón porque lo sienta, sino es simplemente y a mí siempre me ha dado un poco de repugnancia, me ha dado asco cada vez que yo veo las noticias, ¿no? Que el asesino tal pide perdón en el proceso judicial, en el juicio, perdona a las víctimas o a sus familias para obtener bueno, ¿a cuenta de qué viene esto? No, porque yo en general el tema del perdón aplicado a todo, sobre todo al terreno histórico y al terreno político, es algo con lo que yo estoy profundamente en desacuerdo, ¿no? O sea, yo creo que realmente es y si me perdona la expresión, bueno, pero como este es un ámbito desenfadado, así nos hemos habituado, a mí me parece una gilipollez, ¿no? Me parece una absoluta gilipollez el tema de los perdones y las peticiones de perdón, y en general, como regla, no estoy de acuerdo con el tema de los perdones, porque además, como bien dice Antonio, entonces no acabaríamos nunca, ¿no? Tendríamos que estar pidiendo perdón eternamente los unos a los otros hasta el fin de los siglos, ¿no? Hasta el fin de la humanidad, ¿no? Porque como dijimos en una ocasión en otro podcast que hicimos aquí en tu canal, Adrián, aquel donde comentábamos la intervención polémica de Villacaña, ¿no? Que fue hace ya como 2 años, ¿no? Sí. que recordábamos yo recordaba en esa ocasión que la conquista es un tema que comienza aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, ¿no? Ya empiezan las guerras de conquista entre las ciudades-estado en la Mesopotamia y todo eso. Entonces, la conquista fue un tema que acompañó a la humanidad prácticamente hasta ayer, ¿no? Sino a partir del siglo XIX es que se empieza a cuestionar el tema del derecho a la conquista, ¿no? Pero hasta el siglo XIX eso es algo
universalmente aceptado. Entonces, ¿cómo pedir perdón por algo que lo practicaron todos y todos fuimos conquistadores y todos fuimos conquistados, ¿no? Pero aparte de eso, como digo, yo no estoy de acuerdo en general, como regla general, con el tema de las solicitudes de perdón entre países o entre culturas en el plano histórico y político, con algunas pocas excepciones a la regla, ¿no? Pero esas excepciones se tienen que justificar. Y a propósito de eso, precisamente esta señora Sheinbaum, después de continuando con su teatrillo, ¿no? Con el teatro que montó, con todo el tema de no invitar a Felipe VI a la toma de posesión y todo eso, que después la señora se pegó varios días con su performance, ¿no? Y como parte de ese performance, me imagino que ustedes habrán visto que sacaron un vídeo, ¿no? Un vídeo donde comparaba, o sea, para eso se gasta el dinero del contribuyente, ¿no? Del contribuyente mexicano en este caso. Sacaron un vídeo donde comparaban la petición de perdón a España en la persona de su rey, lo comparaban con situaciones históricas como las peticiones de perdón a Japón y a Alemania y todo esto, ¿no? Entonces, claro, tú te pones a ver el despropósito que es eso, por ejemplo, comparar cómo Alemania ha tenido que ofrecer perdón, o sea, pedir perdón por el genocidio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, es un despropósito total, ¿no? Eso no vale la pena ni comentarlo, pero incluso otras situaciones como la de Japón, ¿no? Porque si tú te pones a ver, por ejemplo, el caso de Japón con Corea, que Japón conquista, sí, conquista y se anexa a Corea, pero eso lo hace a comienzos del siglo XX, ¿no? Cuando ya estaba más que consolidado el tema de los derechos nacionales y el derecho del popular, ¿no? De la soberanía popular y la soberanía nacional, y teniendo en cuenta que Corea es una nación que con otro nombre llevaba más de 1000 años, ¿no? Para el momento que Japón la conquista y la anexa, ¿no? Pero entonces solamente una muestra del despropósito, ¿no? Que a ellos agarran y hacen un revoltijo con situaciones que no tienen nada que ver porque y conectando con lo que dice Emilio, y si vamos más allá, es que el propio México es un invento español, o sea, tú no puedes comparar Corea pidiéndole a Japón que se disculpe con México, con España, porque para empezar México no existía antes de que llegara a España, México es un invento de España, ¿no? A través de la figura del virreinato de la Nueva España, que un buen día unos separatistas descendientes de precisamente españoles decidieron convertir ese virreinato creado por los reyes de España, el virreinato de la Nueva España, decidieron convertirlo en el Estado independiente de México, ¿no? En la República Mexicana, pero antes de que llegaran los españoles, ahí no había nada remotamente parecido a lo que sería el México actual, porque el imperio mexica o azteca no era, yo creo que no era ni la cuarta parte de lo que es el México actual, ¿no? Pero es sencillamente el sinsentido de esta gente que mezclan ignorancia con fanatismo político, ¿no? Y lo malo es que se aprovechan de la ingenuidad y de la ignorancia precisamente de su parroquia para extender este discurso de odio. Uh-huh. Sí, sí, no, vamos, eso está claro. Si es que es, como comenta Emilio, ¿no? En el siglo XIX ese discurso que tienen que generar estas nuevas repúblicas de ellos y nosotros, nos tenemos que diferenciar de alguna manera. Y tienen que agarrarse a ciertos elementos que los diferencien. Porque si no, claro, es más complicado justificar y legitimar esos nuevos gobiernos que van surgiendo. Eso está claro. Pero bueno, a mí, yo cojo el guante de lo que dijo Efraín. A mí lo que me sorprendió de Sheinbaum, yo tengo que admitir, es toda la parafernalia de, no sé si fue el acto de investidura que estuvo en todas estas indias así. Sí, que fueron los brujos a echarle ramazo sí, eso, así. Y con los tabacos. Yo creo que si hay un descendiente mexica o tlaxcalteca, tal, si hay alguno que me siga en el canal, que por favor me lo ponga, ¿qué opina? Pero yo tengo que decir diciendo, ¿qué es esto? O sea, diciendo, ¿qué vergüenza es esto? Es un ridículo. Porque hasta a mí, que no soy mexicano, le tengo mucho cariño a México, tengo amigos mexicanos, digo, es que esto, macho, es ridículo. Es una... que sos la presidenta de un país, es un poquito más serio, que hacer todo esa parafernalia para nada, porque es que al final es para nada. No sé, vamos, esa es mi opinión, ¿eh? O sea, lo siento si algún mexicano se ofende, pero es que me parece ridículo. Prefiero algo más sobrio y ya está. No sé, lo dejo ahí.
Sí, no, vamos, yo también entiendo que eso no tiene nada que ver con el México real. Finalmente eso es, volvemos a lo mismo, esto es una payasada recurrente, la payasada se va rellenando, luego esta gente te hablan de ciencia, te hablan de progreso, te hablan de... Y además no tiene nada que ver con la religiosidad azteca. Probablemente si un guerrero azteca hubiera visto eso, se hubiera liado ahí con la, ¿cómo se llama la arma que utilizaban los aztecas? Se me ha El ido. Macahuil, el Macahuil. Cacahuil y no hubiera dejado títere con cabeza. O sea, si, mira, si Moctezuma, Atahualpa, Caunabó y todos estos grandes guerreros prehispánicos vieran quiénes supuestamente los están reivindicando, yo creo que se revolverían en las tumbas, de verdad, porque su mentalidad no tiene absolutamente nada que ver con esta mentalidad, pues no sé, rollo woke, rollo progre, como lo queramos llamar, es que no tiene absolutamente nada que ver. Que eran guerreros feroces en muchos casos, ¿no? Y además es que, tomando en cuenta lo que decía Emilio del buen salvaje, que eso estoy de acuerdo, ya que le mando un saludo a Eric de México antes de México, le comento, Un entonces, saludo, Eric. que es lo que comenta, ¿no? Que ese indigenismo deja al indígena, al nativo, como si fuera un tonto, un inocente, que no sabe tal. Cuando la historia, cuando tú vas viendo, te das cuenta que ellos se fueron adaptando, que había indios pobres que fueron explotados, nadie lo va a negar, pero que tuvo otros, la nobleza indígena, tanto de México como de Perú, se adaptaron y se transformaron en nobleza española, reconocida por la monarquía. Y hace poco es que he entrevistado a dos historiadores, una peruana y otro mexicano, que hablan que viajaban a España para hacer valer sus títulos, para conseguir otros beneficios y tal, y fundaron barrios aquí en Madrid. Entonces, es una historia mucho más interesante, mucho más humana, y te demuestra personas realmente fuertes, que se adaptaron, que supieron las circunstancias y se adaptaron a ellas. Y es un discurso mucho más interesante, mucho más complejo y más rico y más interesante. Mira, tú sabes qué pasa con esto, Adrián, me he acordado de una cosa, Bertrán Endongo, que es un camerunés afincado en España, muy conocido a nivel mediático, le tira mucho a la izquierda. El Recuerdo una negro de vez Vox. a una conocida política le dijo el tema de, porque la política hacía promoción de la obesidad, más o menos, ¿no? Y entonces le dijo algo, dice, bueno, tú deberías entenderme porque eres negro. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver ser negro con la obesidad? O sea, es que es lo que dice Efraín, esto sería divertido si no fuera trágico, de verdad, lo que estamos Sí, viviendo. sí, sí. Entonces, cuando se ponen a hablar de aztecas o de incas o de chipchas o de... Es que no tiene absolutamente nada que ver, pero además, luego de criticar a España y como decía Emilio, ese supuesto colonialismo español, parece ser que es que los barcos españoles están llegando a Veracruz, ¿no? Va a hacerse la foto con la embajada de Estados Unidos. Oye, perdona, que al México independiente Estados Unidos le quitó más de 2 millones de kilómetros cuadrados y no han dicho absolutamente nada. Uh-huh. Es que no ha dicho nada siquiera de las Malvinas o siquiera de Gibraltar o de mil casos que podría decir. No, otra vez, que si la conquista, pedí perdón. Bueno, y ahora que si los brujos, que si las hierbas, pum, pum, pum. Es que todo de verdad. Sí. Que México, Sí. México es un país que tiene un potencial enorme. México no se merece eso, ni tampoco España se merece lo que tiene. Bueno, o sí, no sé, mira, yo ya no sé. Ya. A ver, vamos a ver. Mejor no sigo, mejor no sigo. Si esa gente está ahí es porque alguien también puso un voto en la urna, ¿sabes? Y al final cada uno tiene lo que se merece. Yo pienso que cada pueblo Sí, tiene lo que también se es verdad, merece por eso te digo, en ser mejor no sigo, perfecto. mejor no sigo. Porque, Sí, pero hablando de España, sabemos, como hemos dicho, que en el fondo todos estos incidentes diplomáticos están para ocultar los problemas internos de cada país. Y aquí en España, sobre todo para atacar a la monarquía española, cosa que la gente de izquierda recoge el guante para debilitar a la figura del rey y atacarla, como pasa en ciertos sectores también del hispanismo, lamentablemente, hay que decirlo así, que muchos atacan sobre todo a la dinastía de los a Borbones, ¿no? Borbón. Exactamente, ¿no? Y la figura, hay que decirlo, de un rey que desciende desde los Trastamaras, pasando por sí, por la dinastía de los Austrias y después por la de los Borbones, pero que tiene la sangre de todos ellos. Y fueron los fundadores del Imperio Español que tanto los hispanistas se sienten orgullosos, ¿no? Y que somos frutos de ellos. Y imperio que tanto se ataca mediante el uso de la leyenda negra antiespañola, sobre todo por estos gobiernos de izquierda, pero que me llama mucho la atención que ellos piden a España que se haga un perdón, que pidan perdón, ¿no? Pero es que los que deberían de pedir perdón son los mismos mexicanos, los mismos venezolanos, los mismos colombianos, argentinos, etcétera, porque son los descendientes de aquellos conquistadores que cruzaron el charco y se quedaron
en el continente americano viviendo, ¿no? E inclusive esa imagen, como bien dice Eric, de México, desde México, como del indígena como casi que un ser tonto y estúpido, perdónenme la expresión, pero que en realidad no es así. Acordémonos que el gran peso de la conquista la llevan justamente los mismos pueblos indígenas. Los tlaxcaltecas son prácticamente los que acompañan a los españoles en la conquista de las Filipinas. Si los tlaxcaltecas no se hubieran conquistado las Filipinas, no se hubiera conquistado el norte del virreinato de la Nueva España, esa guerra contra los chichimecas, etcétera, ¿no? Igual pasa en Venezuela con los guayqueríes apoyando a los españoles en la conquista contra las tribus guerreras como los caribes, ¿no? O sea, sin el aporte indígena no se hubiera podido llevar a cabo la conquista del continente americano. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que pedir perdón si al final nos ponemos a analizar bien? Los mismos pueblos indígenas, los descendientes de los españoles, que son los hispanoamericanos de hoy en día. ¿Quiénes? Bueno, yo te lo puedo contestar. Todos excepto Argentina, porque es el pueblo elegido. Ya está. Ya no, está. Como dijo Alberto Fernández, nosotros vinimos en barco. En los barcos. Bueno, sí. De Borges, ¿no? Es una frase sí, eso viene de antes. Si mal no me equivoco, aquí ya me pueden corregir. Creo que la frase decía como que los mexicanos vienen de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos venían en los barcos. Algo así era la frase, me parece. No estoy seguro. Pero la mayoría de los argentinos. Bueno, sí, a ver. Sí, vamos. Respecto a lo que dice Emilio, es que si nosotros recordamos que, claro, este culebrón de la petición de perdón de México, sabemos que se dio más bien como una serie de Netflix, ¿no? Se dio en 2 temporadas y 2 temporadas separadas por algunos años, ¿no? Como suele pasar con las grandes series como el Juego del Calamar, ¿no? Que hay que esperar 2, 3, 4 años para ver la siguiente temporada. Entonces, la primera temporada, que claro, que fue en el 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador se le ocurre mandarle la carta a Felipe VI y encima lo dice en público, ¿no? Que ya tú de entrada, tú ves la mala fe, ¿no? Y la manera torticera de actuar, ¿no? Porque él debía estar plenamente consciente de que Felipe VI, como rey, pero de una monarquía constitucional parlamentaria, ¿no? De una democracia parlamentaria, él es jefe de Estado, pero sin poderes para gobernar, ¿no? O sea, un jefe de Estado esencialmente simbólico, ¿no? Entonces, claro, él antes de mandarle una carta al rey, si él quería abordar este asunto, lo creo yo, ¿no? Si no estoy muy desencaminado, eso lo puede decir mejor un diplomático. Él tenía que haber abordado eso en contactos, primero que no directamente con el rey, sino con el gobierno de España, ¿no? Con el gobierno de la nación, y tenía que haberlo abordado preferiblemente en contactos privados, ¿no? Contactos discretos, a puerta cerrada, ¿no? Y sin hacer mucha bulla, ¿no? Sin llevarlo pero de la manera que eligió hacerlo, ¿no? A través de una carta al rey, encima haciéndolo público, fue como un emplazamiento, como forzando a Felipe VI primero a que le respondiera a la carta, ¿no? Y buscando de que se doblegara, ¿no? Quisiera lo que él quería, porque también si Felipe le hubiera respondido, pero muy diplomáticamente, pero negándose a la solicitud, igual lo hubieran puesto a parir, ¿no? Entonces, claro, él optó por la vía más que, por supuesto, lo había dejado en manos del gobierno y no habían respondido nada, porque que ante semejante proceder es exabrupto que podían hacer, ¿no? Pero entonces ahí viene el comienzo y después viene la segunda temporada con la señora Sheinbaum metiendo la cuña, ¿no? De que agarra y dice que no va a invitar al rey, pero sí invita al gobierno, ¿no? De nuevo, otra vez yendo contra ellos saben perfectamente que la Constitución española es muy clara, ¿no? Al decir que el rey, por mucho que sea una figura simbólica, aunque no deja de ser el árbitro constitucional, es el jefe del Estado del Reino de España, ¿no? Porque así lo quiso el pueblo español cuando aprobó la Constitución, una Constitución democrática. Entonces, él es el jefe del Estado, entonces ella no puede simplemente ningunear al jefe del Estado e invitar al jefe del gobierno, ¿no? Y además, de manera torticera, buscando de generar una crisis política o institucional dentro de España, porque por una vez Pedro Sánchez fue, bueno, no le quedaba otra manera, porque hubiera sido el colmo
que hubiera aceptado la invitación de mandar una representación del gobierno, haciéndose cómplice de un gobierno extranjero para humillar y ningunear al jefe del Estado, ¿no? Entonces, no le quedó otra No lo que hacían. negarse, pero claro, ¿ah? Que falta Claro, decir pero que tenía. Hombre, bueno, exacto, fue Irene Montero, que también hizo el vídeo ese de las pinturas esas del siglo XIX, me parece. O sea, Sí, vamos, por cierto, el vídeo del pintor, ese pintor era igual de feminista que Íñigo Errejón, el famoso. Claro, ahí te das cuenta que ni ellos mismos se creen sus historias. O sea, no, pero a no mí, yo tiene te nada digo, que ver con la historia, no tiene absolutamente nada que ver. yo a mí lo que digo es, esta gente, vamos a ver, tienen que tener asesores a su lado, ¿sabes? Que si no, venga, vas a decir esto, mira, lo vamos a escribir aquí, vamos, y, ¿sabes? Como que cambia de asesores, ¿sabes? Cambia de asesores porque claramente no te están asesorando correctamente. Y bueno, también está lo que decía mi suegro, que en paz descanse, diría mi suegro que era peruano, pero vivió muchos años en Tucumán, de hecho tenía doble nacionalidad, peruano-argentino, decía que para boludo no se estudia, que también pasa No, eso. eso es de nacimiento, ¿sabes? Eso, en Argentina está el boludo, después el boludo profesional, ¿sabes? Que ese hace carrera y dice, madre mía. Pero bueno, sí que hay una pregunta en el chat exacto. y, bueno, venga, Efraín, termina y hago la pregunta. No, lo que iba a simplemente a decir que, bueno, pero que todavía con todo eso se nota la intencionalidad política, claro, de la mala fe de generar un problema político dentro de una España ya que polarizada y fracturada, porque claro, entonces saltan los de sus amiguitos, sus amigotes de la izquierda chavista española, ¿no? A meter cizaña, como bien han dicho ustedes, y en Monteo, ¿no? Entonces aprovechar para poner a parir una vez más, a propósito de lo que dice Emilio, a parir a la figura del rey y a generar un mayor cuestionamiento a la institución monárquica, ¿no? Y tanto que se nota que las referencias que mete la señora en sus comunicados, que sea el exilio republicano, o sea, una vez más también echando sal en la ida de la guerra civil, o sea, que se Pero nota. invitó al emir de Qatar, ¿eh? Invitó al ¿Ah? emir de Qatar. A la Emir Invitó otra al Sí, que emir es un feminista, tirano. otra feminista. y de la realeza también. Exacto. Sí, Y el emir de Qatar se ha pedido perdón por los califatos y esas cosas, no me he enterado, oye, no. No. no hace falta. Vale. Eso no hace falta. Si aparte es que yo lo que agradecería a estos líderes así, como Sheinbaum, que podrían ser, y acá no me malinterpretéis, como Javier Milei, ¿no? Como donde vino la última vez por España, que armó un lío, armó como elefante en la cacharra, un quilombo, como elefante en la cacharra, entró acá, así, tal, creo que Pedro Sánchez retiró al embajador, no sé quién retiró, tal, un problemón así, por lo menos es divertido, ¿sabes? Por lo menos insulta, tal, así, bueno, por lo menos te queda la risa, tal, que esto es como más aburrido, o sea, Milei en el sentido de que admitir que innovó un poquito, atacar a España, pero innovó. Pero bueno, sí que quiero... Sí es verdad, Adrián, es un buen punto el que tú dices, porque es que esta gente después de todo son hasta cursis. Y no olvidemos que el cursi es un bruto que quiere ir de fino. Es como cuando decía el chavo, qué bruto, póngale cero, algo así, ¿no? Sí. Exacto. Pues sí que voy a hacer una pregunta que nos da aquí Plus Ultra. Y nos pregunta, ¿creen ustedes que unos gobiernos de derechas, tanto en España como en Hispanoamérica, podrían ser la solución para un acercamiento entre naciones hispanas? Si quieres empezamos contigo, Emilio, que llevas un tiempo en silencio. No, yo creo que con la derecha va a seguir siendo lo mismo. En esto difiere un poco con Efraín, porque, por ejemplo, si se viniera un gobierno de derecha en Venezuela, la derecha en Venezuela es muy bolivariana y cae sobre todo en los mitos de la leyenda negra de que España nos tenía esclavizada y por eso tuvimos que independizarnos. Bolívar, pues, es santo Dios y España y Fernando VII es la oscuridad. Entonces, también la leyenda negra en Hispanoamérica es transversal. Afecta tanto a la derecha como a la izquierda, como hemos dicho anteriormente. La izquierda es mucho más extremista y más indigenista en este sentido. La derecha no es tan indigenista, pero sí es muy nacionalista y chauvinista, y sobre todo con el tema de las independencias, pues ahí tiene el sesgo muy marcado, ¿no? En contra de la leyenda negra en términos del siglo XIX, ¿no? Pero me gustaría citar a Juan Miguel Zunzunegui
y él dice algo muy importante, que el trauma de la conquista nos carcome las entrañas y perpetúa nuestra mediocridad y miseria. Mientras sigamos culpando de todo a Cortés, nunca seremos libres, nunca seremos independientes. Así que bueno, mientras sigamos culpando a España de todos los males de Hispanoamérica, y aquí en España de todos los males a los Borbones, pues seguiremos en las mismas. No importa que venga la derecha ni la izquierda. La solución está en que cada uno de nosotros podamos abrir los ojos. Vamos contigo, Antonio. O sea, yo entiendo el punto que dice Emilio, creo que lleva bastante razón. A ver, siempre es positivo y de hecho pasó en otras épocas de la historia. Por ejemplo, en el siglo XX se hicieron muchos acuerdos entre España y las repúblicas americanas porque había gobiernos más o menos afines, ¿no? Y yo siempre creo que eso puede ser positivo, pero es que aquí hay el punto que dice Emilio, es que hay que ir a la raíz del mal, ¿no? Y claro, la derecha, los términos derecha e izquierda cada vez me gustan menos, pero bueno, para entenderlo. ¿No? Es que hoy prácticamente eso es lo mismo. Claro, y además estamos hablando de que es un espectro político que, salvo honrosas excepciones, pues no le da ninguna importancia a la formación en historia, en antropología, en filosofía, mientras que la izquierda eso sí lo tiene muy claro, ¿no? La izquierda está en los sistemas educativos, en el cine, en las discográficas, en las universidades, en, yo qué sé, todo el mundo del ocio, por así decirlo, ¿no? Y ha ido moldeando las mentes durante muchísimo tiempo, mientras que la derecha se ha quedado un poco en el discurso económico, y si concretamos en las derechas hispánicas, por así decirlo, pues no han sido capaces de superar muchos mitos del siglo XIX. La española la primera, ¿eh? Ojo, que esto no es solo... Entonces, a ver, yo sí creo que es positivo que haya gobiernos afines y que se vayan juntando, digamos, políticos contra todo esto que nos envuelve, que creó el Foro de São Paulo, el socialismo del siglo XXI. Pero creo que, como dice Emilio, tiene que estar en cada uno de nosotros y se tiene que formar una base, se tiene que formar toda una escuela política, cultural, y falta muchísima formación para que eso llegue. Efraín, vamos contigo y ya acabo yo. Bueno, mira, yo tengo en este punto, y respondiendo a la pregunta de nuestro querido oyente, yo tengo importantes matices, bueno, sobre todo con Emilio, pero, o sea, tengo matices con mis compañeros. ¿En qué sentido? Fíjate tú que hace poco, a propósito de lo del 12 de octubre, en Twitter hubo una cuenta que habla mucho de historia de Venezuela, que compartió una fotografía, la fotografía del 12 de octubre de 1947, ¿no? Era el desfile del ejército venezolano rindiéndole honores, tributo a la estatua de Cristóbal Colón, en lo que entonces se llamaba el Día de la Raza del año 1947. Y fíjate tú, ¿quién estaba en el poder en Venezuela en 1947? Estaba en el poder una junta revolucionaria de gobierno que era integrada por el Partido Acción Democrática, ¿no? Que el Partido Acción Democrática era un partido socialista, socialdemócrata, y que sobre todo en aquella época tenía un discurso así más o menos populista, medio radical, ¿no? A ratos radical, a ratos moderado, ¿no? Hablaba mucho en contra de la oligarquía, del imperialismo, no sé qué, pero eran un partido de izquierdas en todo caso. Y fíjate tú, con un gobierno de izquierdas, a finales de los años 40, en el 47, el ejército venezolano rendía honores a Cristóbal Colón en el Día de la Raza. Yo recuerdo también por diferencias generacionales, obviamente con Emilio, que tenemos una diferencia generacional, yo recuerdo mucho mejor que él lo que era la Venezuela antes de que llegara Chávez, ¿no? Y en Venezuela antes de que llegara Chávez, en las escuelas no se inculcaba odio contra España ni leyenda negra. Yo siempre he recordado que cuando venía el día que se llamaba oficialmente en Venezuela el Día de la Raza o Día del Descubrimiento, y venía el 12 de octubre y a los niños nos ponían a dibujar a Colón, y entonces todo era una celebración en un ambiente festivo. Lo que quiero decir con esto es que antes de que la izquierda, bajo la inspiración del comunismo chavista, antes de que la izquierda, a comienzos del siglo XXI, Perdona, te interrumpo un segundo. Eso es porque Venezuela era víctima de los fachas. Ya erais víctimas de los fachas.
y no os dais cuenta. Era conspiración de los No, pero es fachos. que la derecha no es indigenista, pero sí es No, pro-bolivariana. sí, pero déjame, o sea, lo que quiero decir es que incluso la izquierda se vuelve violentamente negrolegendaria, es a comienzos del siglo XXI para acá, ¿no? Con la influencia del chavismo, del socialismo del siglo XXI, la propia izquierda antes no era tan negrolegendaria, o no lo Bueno, era prácticamente. perdona que te interrumpe. Hay un comentario muy bueno que puso Julio Vigésimo aquí, que dice, en realidad comenzó en los años 70 y 80 por el bicentenario de la rebelión indígena de Tupac Amaru. Aparecen grupos terroristas como MRTA, MRTK y los Tupamaros en Uruguay. Esto es totalmente Bueno, cierto. pero Que ajá, Galeano bueno, viene de mucho más antes todo el mito del buen salvaje. bueno, pero eso, claro, pero Acuérdate eso que se, los años 80 cuando Carlos Rangel saca del buen revolucionario al buen salvaje, en la UCB, la escuela UCB, quemaron sus libros y salió el indigenismo a protestar. Y en Venezuela, desde antes de sí, Chávez, pero también esto. Pero que antes de Chávez, me estoy centrando más obviamente en Venezuela, no tanto en Perú, Uruguay, eso, que antes de Chávez en Venezuela el indigenismo hispanófobo era un fenómeno marginal, porque yo lo sé, o sea, antes de que llegara Chávez era un fenómeno marginal, pero lo que quiero decir antes de perderme más, ¿no? Que si la izquierda incluso la izquierda era poco, no, era poco negrolegendaria, la derecha prácticamente no lo era, ¿no? O sea, la derecha no tiene, porque es que lo que pasa es que hay que diferenciar, yo creo. Claro, por supuesto, en Venezuela, bueno, dicho sea de paso, que esto es mucho más complejo, que en Venezuela no existe la derecha desde finales de los 60 o comienzos de los 70. En Venezuela yo no sé quién es derecha, porque allá no existe la derecha, ¿no? Que alguien me diga dónde está la derecha porque yo no la conozco en Venezuela. Allá todo es izquierda, hasta la oposición. Pero que en Venezuela, en Hispanoamérica, una cosa es que la derecha, en el caso concreto de Venezuela, claro, puede ser que tienen que rendir tributo a Bolívar, ¿no? Porque el culto bolivariano está ligado intrínsecamente con el nacionalismo, el patriotismo venezolano, pero es que son las cosas que podríamos llamar del surrealismo mágico, ¿no? Que tú puedes a la vez profesar el culto bolivariano y no ser necesariamente negro legendario, o sea, no odiar necesariamente a España, ¿no? Entonces, el hecho de que por lo menos un político venezolano te diga a ti, oh, qué maravilloso es Bolívar o eso, pero por el otro lado te está diciendo que maravillosa es España y es totalmente favorable a España y no tiene ningún rencor a España, ¿no? O sea que yo creo, es mi opinión personal para concluir, que los gobiernos de derecha en Hispanoamérica sí que serían ahorita mismo mucho más favorables a la idea, a los principios del hispanismo que los gobiernos de izquierda. Sí, en Porque eso sí estamos de acuerdo. Sí, no, más y yo creo allá que de que sí, el punto interesante que dice Efraín es, primero, dónde está la derecha en algunos países del mundo hispánico, y segundo, que yo al final veo que la política y casi que la economía también son consecuencias. Por eso te digo que lo que hay detrás y lo que se ha dejado por medio es lo que a mí me preocupa especialmente. Lógicamente, al final yo creo que Emilio y yo concordamos también con Efraín que sería más positivo que lo que estamos viviendo ahora, por supuesto, pero ojo con no arreglar los errores o también ojo con esconderlos debajo de la alfombra, que luego eso sale. Yo antes... ahí quiero, no, solo rapidito, quería decir que Antonio tiene mucha razón. Antonio tiene mucha razón en el sentido, y esa es la crítica que se le hace a la derecha, no solamente en Hispanoamérica, en España, sino en todo el mundo occidental o en todo el mundo, que la derecha, lo que pasa con la derecha es que la derecha realmente deja mucho de lado o ha dejado tradicionalmente mucho de lado los temas de la historia, de la cultura, de todo. O sea, ellos se han concentrado, como dice Antonio, mucho en el tema de las políticas económicas, del modelo económico, de otras cosas, pero han dejado de lado el debate de las ideas o el debate intelectual. Entonces, pero en este caso de la pregunta del oyente y a lo que vamos, claro, un gobierno de derecha no practicaría la leyenda negra porque sencillamente, para empezar, ni se metería mucho en los temas de historia, sino que haría como caso omiso al tema, sino que pasa del tema, ¿no? Entonces,
pero a veces en este contexto es mejor que pasen del tema a que se involucren en el tema como hace la izquierda, pero para practicar la leyenda negra y darle caña a España, ¿no? Entonces, ahora que venga una nueva, lo que sea, una nueva derecha que hiciera una reflexión profunda, que no, ojo, en el caso de Hispanoamérica no tiene que ser necesariamente que le van a dar la, porque también sería suicida que tú, después de siglos, generaciones de mentalidad, tú no puedes, hablando claro, vamos a hablar claro como le gusta a los oyentes. Tú en Venezuela, tú no puedes venir de la noche a la mañana, si tú eres político, y decir Bolívar era un hijo de puta, porque, porque eso sería un suicidio también, sería también un suicidio político. O sea, tú no puedes entrar así como elefante en cacharrería, ¿no? Pero sí que puedes ir no, tienes que entrar, perdona debate. que te interrumpa, tienes que entrar como Ramos Alub con el cuadro de Simón Bolívar y decir que, bueno, No, tampoco. gracias a Bolívar sacamos a los españoles, como dice. No, no, pero que tú puedes conciliar, o sea, a la gente gradualmente tú puedes ir conciliando el no renegar por completo de los independentistas, pero también diciendo que las cosas no son blanco y negro, ¿no? Que tampoco son en plan maniqueo. Recuérdate también tú que los propios independentistas, ellos tampoco, algunos de ellos no odiaban a España precisamente y lo demostraron después que terminó el proceso independentista. Bueno, si tú te lees la autobiografía de José Antonio Páez dice que España y los países hispanoamericanos deberían de alguna manera reconciliarse, no en el sentido de que los países hispanoamericanos obviamente volvían a estar sometidos a la monarquía hispánica, porque él nunca renegó de ser un independentista, pero sí que tender puentes y acercarse de nuevo, y eso que él había sido uno de los más connotados independentistas, ¿no? O Urdaneta, el que negoció el tratado de reconciliación entre España y Venezuela, ¿no? O sea que todo es mucho más allá del maniqueísmo blanco-negro. Yo, antes que nada, antes de dar mi respuesta, sí que quiero contestar a Félix Yar. Sí, tienes razón, me he equivocado. No, mi ley no tocó a España, tocó al gobierno en concreto. Eso sí, tienes razón, ahí me he equivocado yo. Pero vamos, me refería a que él entró como el fantasy cacharrería trayendo algo nuevo, más para que lo escuchen, a mí me pareció más divertido, sí, más que estas cartas, estas intervenciones así. Yo creo, en mi opinión, y va a ir un poco, no sé, yo no creo que sea un tema de derechas e izquierdas, yo creo que es un tema de que los políticos tienen que dejar de lado la historia. O sea, tienen que dejarla de lado, no se tienen que meter en ese tema, porque no aporta nada. Que o sea, tienen que romper a leer antes. Pero eso también, eso para empezar. Eso para empezar. Yo para mí es que se tendría que dejarla de lado, como uno deja de lado la historia cuando conoces a alguien. Yo cuando conocí a Emilio, a Antonio, yo no le pregunté, a ver, dame tus antepasados, a ver quiénes fueron, a ver si me tienes que pedir perdón. No, hablas con él y convives. O sea, al final, la España de hoy no tiene nada que ver con la España de principios del siglo XX, y igual que los países hispanoamericanos. O sea, ¿qué importa lo de atrás? Y es que tenemos que tratar de llevarnos bien, convivir, nos entendemos, somos culturas muy cercanas y que podemos funcionar juntos. O sea, yo creo que primero lo que dice Antonio, primero tendrán que leer, eso es fundamental, o cambiar asesores que sepan de historia, y segundo, no meterse en el tema. No meterse en el tema porque no aporta nada, simplemente que yo entiendo por qué se meten los políticos, porque este tipo de cosas genera divisiones y que al final lo que vos querés es dividir la sociedad. Yo por eso también, lo de la batalla cultural es un tema, digo porque lo mencionan en el chat, que es un tema, que es un concepto para mí tramposo. Y me explico. Porque al final, la batalla cultural al final es como que yo estoy en mi trinchera y tú estás en la tuya. Y pasa como que tú tienes un pack ideológico y yo tengo que defender esto porque yo estoy en esta trinchera. Y al final no escuchas al otro. Y posiblemente del otro lado haya algo interesante, haya voces interesantes. Y que posiblemente las haya. No todas, obviamente. O sea, Sheinbaum no es un ejemplo de esto. Pero que puede haber gente que sea de izquierdas y que tenga algo interesante que decir o una idea o te ayude a ti a plantearte tus propias ideas y mejorar tu discurso. Entonces, a mí el tema de esa batalla cultural no es una cosa que nunca me ha convencido. Yo creo que simplemente es, cuando los políticos hablan de historia, mejor no escuchar y ir a escuchar a gente que sabe de historia. Y ahí sí, pero te vas a llenar. Me parece, esa es mi opinión, ¿eh? Sí, no, también el problema que muchas veces es que vivimos en una época que todo es instantáneo, todo es inmediato, entonces, claro, es lo que decía el politólogo Giovanni Sartori, que hemos pasado del Homo sapiens al Homo videns. Entonces, conceptos abstractos, complejos, intentar reducirlos en un tuit a partir de muchas cosas. Encima tiene de asesor a un boludo o no rompe a leer, ya la bola empieza a rodar, ¿no?
Sí. Pero sí, la verdad que es complicado. Yo creo que muchas veces, pero es que es eso, es que yo creo que hay que empezar desde la base, ¿sabes? Antes de la base fundamental y claro, nosotros nos gustaría que el dato matase el relato, pero por desgracia no es así. Por desgracia es el relato el que mata el dato. Y este punto no lo hemos entendido todavía. Y eso a la hora de comunicar, a la hora de transmitir es importante. Tú decías una cosa, Adrián, que somos culturas muy parecidas. Mira, yo que viví varios años en Lima, no sé, yo cuando la procesión del Señor de los Milagros pasaba por la avenida Tarna, yo ahí no me tenía que integrar. Es que yo era uno más. O sea, que hoy, por ejemplo, hoy en Sevilla, he estado viviendo la procesión del Señor de los Milagros por el barrio de San Lorenzo, que es uno de los barrios más castizos, más arquetípicos del centro de la ciudad, y la gente salía de sus casas y se fundía. Entonces, el problema que yo veo es que muchas veces nos falta transmitir eso y saber comunicar eso. A mí por eso me gusta mucho, y lo habla muchas veces con Emilio, la labor, por ejemplo, que hace Esteban Miracaballos con el descubrimiento de Europa, lo que está haciendo Faustino Núñez con América en el flamenco, es que hay que ir ahí. Entonces, yo creo que es la base la que te va enriqueciendo y la que te hace crear un circuito lógico. Sí, eso, tarde o temprano, puede y debe llegar al político. Pero claro, es que antes tiene que haber un caldo de cultivo. En fin. Pero bueno, para eso también estamos, ¿no? Muchas veces echando contra gigantes. O morir, no sé lo que estamos luchando. Yo creo que lo que pasa con estas cosas, yo estoy de acuerdo con eso, Antonio, es que, claro, el dato es como una pisonadora, ¿sabes? Va muy despacio, pero llega. Llegará tarde, sí, pero termina llegando y cuando llega, ya está, el relato no tiene nada que hacer. Pasa que es muy lento, es un trabajo muy a largo plazo. Sí, también es verdad. Sí. Y acordémonos que también el político se mete a hablar de historia justamente porque quien controla el pasado puede controlar el presente, ¿no? Y es por eso que a ellos les encanta hablar de historia. Pero algo también que estamos ignorando en esta charla es que ¿quiénes son los que controlan las cátedras de historia de las universidades? También, es que es eso, es lo que decíamos antes. Claro, son los mismos gobiernos. Si tú estás en una universidad y quieres hablar de la leyenda negra, no te van a dar el micrófono para tú poder expresar tus ideas, ni te van a dar algún puesto de importancia en la universidad y por lo tanto vas a quedar como un renegado, ¿no? Y te van a sacar de ese círculo académico. Entonces, ¿quiénes son los que controlan todo esto? Los mismos políticos. Y entonces es muy difícil ser disidente en esto de la academia, ¿no? Por eso es que tú ves que la mayoría de los trabajos de la academia son la esclavitud europea, la esclavitud española en América, tal. Y sí, algunos son trabajos muy documentados y todo, pero visto desde una perspectiva de presentismo. Con ojos del siglo XXI, y es ahí en donde se inmiscuye la política. Entonces, mientras todo este conjunto institucional no cambia desde las bases, va a ser muy difícil que haya un verdadero cambio. Fíjate, pana, fíjate que no se hacen apenas trabajos, bueno, sí los hay, pero se esconden sobre la trata de esclavos de los turcos o la trata de esclavos de los árabes. No, la esclavitud nos los han metido que es un fenómeno europeo contra el resto del mundo, y eso es por las razones que tú dices. Eso también es... lo cuenta. Pero ¿de dónde viene toda esta gente de Podemos? Del ámbito universitario. Todo lo tienen controlado ellos. Entonces, claro, te van a dar dinero para estudios. El Rejón viajó a Bolivia ¿cuántas veces? Estando en la universidad. ¿De dónde vino todo ese dinero? Y Monedero a Venezuela siendo profesor de universidad. Claro, están con la ideología, vendiendo la ideología por encima del verdadero relato histórico, y entonces es muy difícil, mientras no se cambien las instituciones, poder hacer un buen trabajo de historia, ¿no? Fíjate, pana, lo que decía antes Efraín, por ejemplo, es curioso del caso del gobierno que ha mencionado, porque, por ejemplo, en Argentina en su día, un entusiasta de la hispanidad institucionalizó el llamado Día de la Raza, fue Irigoyen. Irigoyen era un hombre de formación krausista, o sea, y al hilo de lo que decía Efraín, y al hilo de lo que decía Adrián, que muchas veces estas cosas son más transversales de lo que uno puede pensar, pero también es verdad, por otro lado, que en el contexto histórico, sobre todo de los países del mundo hispánico, también lo que dice Emilio, es que tenemos enquistados en las universidades y en otras muchas instituciones todo este relato, que además es un relato contra la propia población. Te quiero decir, pues yo cuando escucho hablar, ponte a Pablo Iglesias, a Errejón, a todos estos, hablan de los españoles con un odio para decir, oye, pero ¿tú qué te crees que eres? O sea,
es como si fueran agentes coloniales que desprecian a sus colonizados, algo así. Y eso también me da muchas veces la sensación cuando escucho a Sheinbaum y a esta gente, pero en el caso de Iglesias, Monedero, yo creo que es todavía más sangrante, porque hablan con un desprecio y un odio de España y los españoles, como para decir, bueno, ¿tú de dónde vienes? ¿De Marte? ¿Qué te crees que eres? ¿Inglés, francés, alemán? No sé. Me llama mucho la atención ese odio entre uno mismo. Es que es lo que dice, al final vuelvo a citar a Efraín, sería divertido si no fuera tan trágico. Bueno, es que tiene, es verdad, Antonio, es que es verdad que todo si no fuera porque tiene consecuencias tan trágicas para los humanos, o sea, bueno, para la gente normal, la gente de a pie, sería un circo hasta cómico. Por ejemplo, ver a un tipo que atribuye la culpa de ser un cerdo y meterle mano a las mujeres al neoliberalismo, ¿no? O sea, ahora resulta que el neoliberalismo te empuja a ti a tener el impulso irrefrenable de tocarle el culo a una mujer, ¿no? Porque es culpa del neoliberalismo, es culpa de Adam Smith y de todo esto, entonces es culpa del neoliberalismo y del patriarcado, ¿no? Del bendito patriarcado, ¿no? Pero entonces, pero son las cosas, ¿no? De que vivimos en una época, ciertamente, de una política esquizofrénica, loca, pero que desgraciadamente tiene las consecuencias que tiene sobre la gente, ¿no? Pero es que todo, además, es una impostura, porque como no me canso de repetir que Chávez fue el que introdujo esto en Venezuela, ¿no? De este odio furioso contra España y esta hispanofobia. Es que, fíjate tú, yo siempre he estado, estos días he pensado mucho recordándome, ¿no? Que los tres países contra los que más vomitaba odio Hugo Chávez eran, en primer lugar, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Que vivía vomitando odio contra Estados Unidos, aunque claro, por no meterse con las cosas de comer, le seguía vendiendo petróleo, ¿no? Porque no había otra alternativa, o sea, tenía que venderles petróleo porque si no, no tenía dinero para financiar su revolución. Entonces, pero primero contra el que vomitaba más odio era contra Estados Unidos, en segundo contra Israel, que llegó a maldecirlo, y por eso dice que muchos creen en que por eso que muchos dicen que el que maldice a Israel se termina jodiendo a sí mismo, ¿no? Y ahí parece que Chávez es una muestra, ¿no? Pero el tercer país contra el que más manifestaba odio, curiosamente, a Chávez era contra España, ¿no? Y por eso es que puso tanto empeño en financiar a todo grupo que fuera contra la unidad de España o contra, y ese empeño sacándolo de la conquista, ¿no? Y que se casó con el indigenismo, ¿no? Y una cosa que era totalmente una impostura, porque en un país como Venezuela, donde la población indígena es menos del 3%, menos del 3% de la población, entonces el pobre Chávez estaba jodido porque no podía hacer un estado multinacional en Venezuela, porque ¿cómo coño hace tú un estado multinacional con menos del 3% de indígenas, ¿no? Pues pero entonces, como en Argentina, que está que como en Argentina, el estado mapuche, quieren hacerlo ahí y tal. Y yo, bueno, pero fíjate que a mí siempre me da gracia cuando yo recuerdo este tema, porque hubo una vez un debate en la televisión venezolana cuando todavía había algo de libertad de expresión, ¿no? Que entonces estaban enfrentándose unos indígenas pro-chavistas con unos indígenas anti-opositores al régimen, ¿no? Antichavistas. Entonces, un joven indígena, bueno, de esta minoría venezolana de menos del 3%, el indígena venezolano dice, coño, pero es que Chávez dice como que nos quiere, pues, sí, que nos quiere mucho, pero él como que nos quiere mucho es que vivamos en Guayuco, usando Guayuco, con una choza, coño, yo lo que quiero es tener un móvil, tener un buen carro, o sea, un buen coche, o sea, Claro. ¿qué coño tiene que yo sea indio? Yo lo que quiero es vivir como una gente del siglo XXI, al carajo con que yo sea indio o no sea indio, yo quiero vivir como una persona del siglo XXI, entonces ahora este payaso quiere que nosotros que vivamos en choza, que vistamos guayuco, no sé qué, para reivindicar que vivamos como antes de la conquista. No, pana, yo lo que quiero es tener un ordenador, quiero tener un móvil, quiero tener mi buena casa y un coche, como todo el resto de la gente. ¿Qué coño tiene que yo sea indio? No, porque la influencia diabólica de los MOT
llega a Venezuela. El capitalismo salvaje, ¿no? Elon Musk. Eso de Maduro me encantó. Yo me quedé con Elon Musk. Otra contradicción que yo veo, Adrián, y en Maduro, incluso también la veía en Fidel, vomitando ese odio a España, pero después se reclama de sangre descendiente. No, pues yo puedo ser español porque yo soy descendiente de españoles. Bueno, ¿en qué quedamos? Es que es todo tan incomprensible, ¿no? Es todo postureo, Antonio. Claro, pues, controla el pasado, controla el presente. Es lo mismo que está sucediendo con Errejón. Lo del feminismo de Errejón era puro postureo, porque ya vemos lo que se escondía por detrás, ¿no? Y la misma gente... El muchacho sabía de postura, según parece, sí. Sí, al parecer, ¿no? Pero bueno, y los del mismo partido, las mismas mujeres, lo sabían y lo escondían. ¿Por qué? Porque Errejón representaba pues una dosis de poder y le correspondía con puestos de poder a toda esa gente. Y es por eso que callaban. Sí, y representaba la erótica del poder. La erótica del poder, prácticamente. Pues igual pasa con esto del indigenismo. Hay algunos indígenas que están en la Asamblea de Venezuela ganando un buen sueldo y ellos por supuesto van a defender pues esta ideología que está llevando el gobierno venezolano, mientras los indígenas se están muriendo de hambre y muchos desnutridos tienen que cruzar, Yanomamis, tienen que cruzar la frontera hasta Brasil porque si no se mueren de hambre a buscar comida. Esa es la realidad de los pueblos indígenas. Y aparte es que, bueno, esto no es nada nuevo, o sea, ya lo dijo Quevedo, poderoso caballero don dinero. Es que el dinero es que mueve montañas y en este caso yo creo que para mí ya te digo, es eso, cortinas de humo para tratar de dividir la sociedad, tratar de, incluso aquí con todo el tema del independentismo, tratar de trocear en trozos y decir, bueno, este es mi electorado y este trozo lo voy a fanatizar para que no escuche el de al lado. Y yo creo que lo de... esa es la principal. Y si tú te pones... del siglo XIX con la ruptura de la monarquía católica, para aparte de todas las consideraciones que hagamos, te quiero decir, si no estamos unidos, si no entendemos los puntos que nos unen y lo fuerte que podemos ser, pues siempre vamos a estar así, siempre vamos a ser títeres, siempre vamos a... Y eso yo creo que es la enseñanza que ya deberíamos sacar, y al hilo de lo que tú decías, que somos hijos del siglo XIX, yo pienso muchas veces en el profesor Tomás Pérez Bejo, ¿no? Que yo creo que da muchas claves de cómo fue nuestra historia y que puede inspirar mucho, no para volver al 1800, no, nadie quiere, pero que si no entendemos todo lo que nos une, todo lo que nos engrandece, y no vamos a entender nunca todo lo que podemos llegar a hacer. Yo creo que esta es la clave de todo esto. Sí. Pero es que... Sí, venga, Tren, por favor. No, pero es que fíjate tú que mucho que se denuncia las supuestas masacres, genocidios de la época que se llama, entrecomillado, colonial, ¿no? Por parte de la monarquía hispánica, pero ¿por qué hay tan poco interés en abrir el melón de los crímenes, las masacres y auténticos genocidios que cometieron las repúblicas hispanoamericanas después de su independencia contra la población indígena? Porque no lo que hizo la República Argentina, la República Chilena, la República Mexicana, la venezolana, o sea, todo lo que es atacar al poder, atacar al centro del poder. Claro, es así. Exacto. O sea, te digo, yo soy espía de Milei, no hubo, en Argentina no hubo masacres, los conquistamos con flores, ¿sabes? Fuimos... Sí, claro, en México, volviendo al caso mexicano, Adrián, el caso de Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Que... Sí, ¿no? Y después, ¿por qué, como tú bien dijiste antes, Antonio, por qué no se meten con los Estados Unidos? Por intereses económicos, por eso es su aliado comercial. Y si nos ponemos a ver, fueron quienes le quitaron la mitad del territorio. Ahí estaba el oro de California o el petróleo de Texas, entre otras cosas, ¿no? Solo atacan a España porque saben que no van a recibir respuesta. Nuestra clase política en España es mediocre, es antipatriota, y ya no tanto hablar de pedir perdón, porque si nos ponemos a ver... Sí. No, pero es que no hay, lo que yo decía es que no hay que ir tan lejos, o sea, pero es que si tú, es lo que dice la frase que dice en España, que tú, ¿cómo es que dice? Que tú tienes que tener el culo muy limpio para, o sea, porque ellos no, exacto, porque, por ejemplo, Adrián lo sabe mejor que nadie, porque Adrián sabe más que todos nosotros, en el caso argentino, ¿cómo es que se llama? La conquista del desierto, ¿no?
Sí, la conquista. Exacto, la conquista del desierto por parte de los gobiernos republicanos argentinos a finales del siglo XIX, las masacres que cometió el gobierno de México a lo largo de todo el siglo XIX, sobre todo en las últimas décadas. Los bombardeos hechos por el gobierno venezolano contra los indios motilones en el estado Zulia a principios del siglo XX, que eso está bien oculto. Exacto, es que, ¿por qué no se menciona nada de eso? Yo creo que en toda la conquista española, a manos de conquistadores españoles, no habían muerto ni la décima parte de todos los indígenas que se cargaron los gobiernos republicanos después de la independencia, ¿no? Y eso sí que fue una masacre sistemática y dirigida a imponer la autoridad bueno, de los dictadores bananeros que había en Hispanoamérica. Pero eso, vamos, yo estoy de acuerdo con lo que dice Emilio. Al final, ese relato nacional lo genera el propio gobierno para, como dije antes, ¿no? Para legitimarse ellos mismos. Ellos no van a decir, somos unos criminales, vamos a... No, obviamente no. Eso, vamos, por descontado. Eso nunca va a ser. Afectaría el centro de poder y le quitaría legitimación. Pero ojo, que esto del indigenismo puede ser un arma de doble filo, porque al final, si yo fuera indígena en México y veo a Claudia Sheinbaum de presidenta, Claro. yo soy el verdadero mexicano, yo soy el que tiene que gobernar, ¿eh? Ojo, que pueden venir hasta guerras civiles por esto, y sobre todo en países donde hay tanta población indígena como en México o en Perú o en Bolivia, ¿eh? Esto puede ser una... Eso para ya lo advertía Pablo Victoria, que los grandes afectados por el indigenismo iban a ser los criollos. Y en Perú, por ejemplo, si tú analizas el movimiento de Antauro Humala, el llamado etnocacerismo, que eso es todo una oda al surrealismo, bueno, pues el etnocacerismo está, cuidado que está ahí arriba, ¿eh? Ahora quieren ilegalizarlo, pero ojo con ese peligro, que no es una cuestión baladí. También hay que tener en cuenta, y esto tal vez peco de ingenuo, ¿eh? Y acá no tengo ningún problema, pero muchas veces estas voces así son las que más ruido hacen. Después hay muchas voces en silencio y que te das cuenta que realmente no hay un odio de la población mexicana, la población peruana de España. Posiblemente haya, porque como bien se dice, ¿no? Una prueba de que Dios existe es que repartió muy bien a los boludos por el mundo, en todos lados hay. Eso no se dejó en ningún sitio sin uno. Pero en el fondo tú te encuentras pues eso, un venezolano, un argentino, un mexicano, un español, y rápidamente se llevan bien, hacen peña muy rápido, las bromas fluyen y hay buen ambiente. No hay, las bromas del oro, ¿eh? Las bromas del oro. A mí, vamos. Yo a mí me reventaban en el colegio con eso. Yo, vamos, a mí me venía, cuando estaba trabajando, a mi empresa llegó un mexicano, claro, justo a mí me vino a hablar y me dice, no, y me hizo la broma del oro. Y yo, bueno, ponete la cola, yo llegué primero, estoy esperando que me den el mío, pues yo soy de Argentina, ¿sabes? Y no pasa nada, y aparte, después con las bromas surge, cuando viene lo del oro tal, y dice, bueno, ¿dónde está el recibo? Yo te devuelvo el oro, pero ¿dónde está el recibo? Y el espejo, ¿sabes? Devolvémelo. Y te llevas bien, o sea, esto, yo creo que muchas veces pecamos de darle demasiada importancia a la opinión publicada, y que lo tiene, porque al final es la que tiene más megáfonos y la que llega a más gente, pero después la población que está en silencio, que no se publica, tal, eso va por otros derroteros. Yo creo que va por otros derroteros. Y posiblemente peco de ingenuo, ¿eh? Pero yo creo que va por otro lado. La gente. No, pero yo le veo sentido común. Y mira, es curioso porque todo esto que hemos estado hablando de los gobiernos del siglo XIX, principios del siglo XX, había una cosa muy interesante que decía el escritor Álvaro Mutis, que era descendiente del famoso botánico Celestino Mutis, que todo ese proceso que se da en el siglo XIX, de los nuevos estados surgidos de las revoluciones, eso no pasa solo en América, también pasa en Europa. En Europa fue muy, muy traumático. Entonces, claro, en América el contexto especial, digamos, era que una monarquía del antiguo régimen, incluso yo creo que se puede hablar de un antiguo régimen hispánico, y que quiera decir, pues como que fue encajando las piezas. Eso no quiere decir que todo fuera rosa, no, había sus historias, pero por ejemplo, yo pienso en el papel de los curacas andinos, ¿no? Que eran órganos de gobierno auténticos y eficaz, ¿no? Y una representación muy directa. El tú querer hacer estados, digamos, entre comillas, uniformes, según ideas o según una parte de ideas revolucionarias del siglo XIX, eso en América, te quiero decir, no porque los argentinos, los chilenos fueran más malvados que nadie, sino porque quisieron hacer encajar algo que no iba con la realidad. Pero es que si tú analizas el contexto europeo, la caída de los imperios tradicionales, por así decirlo, fue violenta, fue traumática, ¿no? Y a lo que tú, luego a lo que tú, al hilo de lo que tú decías que tú fueras ingenuo, no, yo lo veo bastante sentido. Al final, todo lo que subyace de todo esto es
una falta de análisis, una falta de honestidad, que eso me parece fundamental, y cortinas de humo, pero si es que lo estamos viviendo en España. O sea, en España estamos viviendo desde hace años que un escándalo tape al otro. Porque es que ya llega un momento que no te enteras de los escándalos. O sea, es que ya estás saturado. Sí, sí. Pues nada, señores, yo creo que ya llevamos casi hora y media. Yo creo que podemos dejar aquí para no aburrir al personal. Y nada, señores, déjenlo en los comentarios. Si quieren otro tema en territorio sudaca, háganmelo saber y yo se los hago llegar a estos caballeros para que lo sigamos tratando. Y nada, ya sabéis, si queréis pedir perdón, cada uno que lo pida. O sea, eso ya va en cada uno. Perdón es algo muy personal. No, yo coincido con Efraín que lo de las naciones pidiendo perdón y tal, salvo obviamente excepciones, Sí. el perdón es algo muy personal. Y que tanto se habla de pedir perdón, pues que investiguen que en 1836 México y España firmaron el Tratado de Calatrava, en donde dejan atrás todos sus agravios, y también se dice que en 1990 el rey Juan Carlos va a Oaxaca y ofrece perdón a los pueblos originarios de México. La pregunta es, chicos, ¿tienen caducidad estos eventos? ¿O el pendejo de López Obrador, que es nieto de Cántaro, lo que quiere es que sea justamente Felipe VI que vaya de rodillas a pedir perdón? ¿Qué pendejo pidió perdón? Rompe ese papel ya, Emilio. Lo rompemos ya mismo. Se quema. Toma por el culo. Sí, claro, hay otro acuerdo también de España con Perú, también de amistad. También con Venezuela, también un tratado de amistad. Claro, sí. ¿Qué más? Si somos todos los mismos. Al final, macho, con unas cervezas, mexicanos, venezolanos, argentinos y españoles nos juntamos y estamos muy bien. ¿Sabes? Cerveza, vino. Una quilme, Adrián. Mira, yo soy argentino y esa no la defiendo. A mí la quilme no me gusta. Bueno. Yo vengo esta mañana, Adrián, ya te digo, está en la procesión del Señor de los Milagros y he salido nuevo de allí y me ha recordado cuando yo vivía allí el montón de cosas. Y cuando viajaba por los pueblecitos de los Andes, que yo llegaba a un punto que cerraba los ojos y no sabía si estaba en Extremadura, en La Mancha. La iglesia de San Francisco en Lima muchas veces me recordaba tanto a Sevilla. Es un aire de familia que está tanto. Digo, ¿por qué no nos centramos en esto? Y es que esto mismo nos está respirando los poros de nuestra historia, ¿no? Sí, más en lo que nos une que en lo que nos divide. Sí, si nos centramos en lo de hoy, lo que digo, o sea, si vamos a relacionarnos hoy, centrémonos en lo de hoy. Claro. Y ya está, y el pasado es el pasado, y ya está. Como comenté antes, yo a Antonio le voy a pedirle el expediente de sus abuelos, es que a mí me da igual. Ya está. Lo que creo sinceramente que nosotros tenemos que conseguirnos una tabla de Ouija, ¿no? Una esa de comunicarse con los muertos y nos tenemos que comunicar con el espíritu de Eva y tenemos que formarle un escándalo a esa bruja porque por su culpa no estamos en el paraíso, ¿no? Exigirle que nos pida perdón a todos los seres humanos porque fuimos expulsados del paraíso por su culpa, de ella y del calzonazo de Adán, ¿no? Entonces, en este tiempo que hay tanto calzonazo. Te van a denunciar a las feministas. Esto vamos a hacer. Yo estoy de acuerdo con Efraín, que a veces se echa toda la culpa. En este canal somos igualitarios. Ahí la culpa la tuvieron los dos, macho. Tan difícil darle un golpe. Que no comas eso, que ha dicho que no lo comas. ¡Pum! Ya está. Claro. Tan difícil. Bueno, a los dos, al calzonazo de mierda también hay que pedirle explicaciones y exigirle que pida perdón con la tabla de Ouija, ¿ves? Sí. Pues nada, señores, muchísimas gracias a todos, a los que están aquí. Ya sabes, dejen en los comentarios si quieren algún tema más y lo trataremos en el próximo episodio de Territorio Sudaca, si no cuando surja la oportunidad o algún tema que se nos ocurra, pues lo charlaremos. Así que nada, muchas gracias a todos. No se olviden de suscribirse al canal de Antonio Moreno Ruiz, que está aquí en YouTube, Emilio Acosta, Venezuela Provincial. Efraín creo que también tiene canal en YouTube, también pueden... No sé cómo se llama tu canal, Efraín. ¿Efraín se llama? Bueno, no, hay uno que se llama EJ George, pero ese lo tengo medio abandonado, y el otro cuando lo reactive y le cambia el nombre te digo. Vale, pues ya saben, y obviamente, decíamos ayer que la semana que viene publicaré una entrevista que hice Emilio La Parra, la segunda parte sobre Fernando VII, que eso viene bueno. Lo deja, es que, voy a hacer un adelanto, lo coge así, te la solapa Fernando VII y Emilio le hace así que nada, muy divertida y que dio ganas de más, así que lo volveré a traer a Emilio La Parra. Así que nada, muchas gracias a todos y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.